La mano de la chica temblaba tanto que casi derramaba la copa de agua helada sobre mi abrigo de lana raído. Me detuve en seco, justo en el umbral de aquel salón inmenso, iluminado por lámparas de araña que parecían lágrimas de cristal suspendidas en el aire. El olor a mantequilla derretida y perfumes caros me golpeó el rostro como una bofetada de realidad. Yo no pertenecía a ese lugar. Me ajusté el bolso contra el pecho, sintiendo el cuero desgastado bajo mis dedos, buscando valor donde ya solo quedaba cansancio. Di un paso adelante, buscando con la mirada la cabellera canosa de Roberto, mi hermano, a quien no veía desde el funeral de mamá hace 15 años. Pero entonces sentí un tirón brusco en el brazo. Fue un agarre firme, desesperado, casi doloroso. Giré la cabeza y me encontré con los ojos desorbitados de la mesera, una muchachita que no podía tener más de 20 años, con el rostro pálido bajo el maquillaje perfecto. «Salga ahora mismo, por favor», susurró con una urgencia que me heló la sangre, pegando su boca a mi oído para que los comenzanes de las mesas cercanas no escucharan. «Váyase antes de que la vean. Corra, señora Elena». Me quedé paralizada. ¿Cómo sabía mi nombre? El corazón me empezó a latir en la garganta, un tamborileo errático y doloroso. Mis piernas, cansadas por la artrosis y los años de limpiar pisos ajenos, se negaron a moverse. «¿Qué dices, niña?», balbucié, intentando soltarme. «Mi hermano me espera. Es la mesa 5, Roberto Castelli». La chica miró hacia atrás, hacia el fondo del restaurante, con un terror genuino en la mirada. Sus uñas se clavaron en la tela de mi abrigo, traspasando hasta la piel. «No es una cena de reconciliación, señora». Su voz se quebró y vi una lágrima correr por su mejilla. Lo escuché todo mientras servía el vino. «Es una trampa. Tienen los papeles listos. Si usted se sienta en esa mesa, no volverá a salir libre. Por el amor de Dios, váyase». El mundo pareció inclinarse. El ruido de los cubiertos contra la porcelana se convirtió en un zumbido ensordecedor. ¿Una trampa? ¿Roberto? No podía ser. Él había llorado por teléfono. Él me había dicho que la familia era lo primero. La confusión dio paso a una curiosidad mórbida y peligrosa. No salí corriendo. En lugar de eso, empujé suavemente a la chica y me deslicé detrás de una columna de mármol falsa, oculta por una maceta gigante con helechos artificiales. Desde allí tenía una vista perfecta de la mesa 5. Y entonces lo vi. Roberto. Estaba más gordo, con un traje azul marino que costaba más que mi casa entera. Pero no estaba solo. A su lado había 2 hombres con maletines de cuero negro, y frente a él, estaba Julián, mi propio hijo, mi Julián, a quien yo creía trabajando en el norte. Estaban riendo. Roberto levantó su copa de vino tinto y brindó, chocando el cristal con la copa de mi hijo. Pude leer sus labios perfectamente, y lo que vi me desgarró el alma en 2 mitades irreconciliables. «Por la vieja loca», dijo mi hermano, con esa sonrisa torcida que yo solía adorar cuando éramos niños. «Hoy firma la cesión de la casa y mañana la internamos. Salud, sobrino». Mi hijo, mi sangre, el niño al que acuné cuando tenía fiebre, sonrió y bebió. Sentí que el suelo se abría para tragarme. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito que nacía desde las entrañas, un aullido de madre herida de muerte. Las piernas me fallaron y tuve que sostenerme del mármol frío para no caer desmayada ahí mismo, entre los helechos y la traición. Pero, espera, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo es posible que mi propia sangre, mi hermano y mi hijo, estén brindando por mi destrucción en un restaurante de lujo mientras yo tiemblo detrás de una planta con los zapatos rotos? Para entender esta puñalada, para comprender la magnitud de este dolor, tengo que contarte desde el principio. Tengo que llevarte 3 días atrás, a la mañana en que sonó el teléfono y la esperanza, esa maldita mentirosa, entró en mi vida de nuevo. Todo comenzó un martes gris y lluvioso, de esos que calan los huesos. Yo estaba en la cocina de mi pequeña casa, esa casa vieja de techos altos y humedad en las esquinas que heredamos de los abuelos. Estaba preparando café, pero no en cafetera eléctrica, sino con el colador de tela, como le gustaba a papá. El aroma a café tostado era lo único cálido en esa cocina.
Recuerdo que estaba contando las monedas sobre el hule de la mesa, intentando decidir si compraba pan o guardaba para la factura de la luz, que ya llevaba 2 meses de retraso. La soledad era mi única compañera desde hacía años, un silencio denso que se había instalado en los pasillos y que solo se rompía con el goteo incesante del grifo del lavadero. Entonces, el teléfono fijo sonó. Me sobresalté. Casi nadie llamaba al fijo, salvo para vender seguros o cobrar deudas que no eran mías. Me sequé las manos en el delantal y descolgué con recelo. Diga, hubo un silencio al otro lado. Una respiración pesada, entrecortada, como si alguien estuviera reuniendo valor. «Elena, ¿eres tú, hermanita?» El auricular casi se me cae de la mano. Esa voz, ronca, profunda, inconfundible a pesar de los años. Era Roberto, mi hermano, mayor, el que se fue jurando que nunca volvería a este pueblo de perdedores, el que no vino cuando mamá enfermó de cáncer, el que no puso un peso para el entierro de papá. «Roberto», pregunté, y mi voz salió temblorosa, pequeña, como la de la niña que solía seguirlo a todas partes en bicicleta. «Elena, perdóname por llamar así, de la nada». Su voz sonaba quebrada, llena de una emoción que, en mi ingenuidad, confundí con arrepentimiento. He estado pensando mucho en ti, en nosotros, en cómo terminaron las cosas. Estoy viejo, Elena, y la soledad pesa más que el dinero. Me senté en la silla de madera, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Yo, que me creía dura como una piedra después de tantos golpes, me estaba desmoronando con 3 frases. Miré a mi alrededor, a las paredes descascaradas, a la foto de nuestros padres en la repisa, y sentí una punzada de nostalgia tan fuerte que dolía. «Han pasado 15 años, Roberto», dije, intentando mantener la dignidad. Ni una carta, ni una llamada cuando Julián se fue. «Lo sé, y me odio por eso cada día», respondió él con vehemencia. «Por eso quiero arreglarlo. He vuelto a la ciudad, Elena. Quiero verte, quiero que cenemos juntos, como una familia. Quiero compensarte por todo lo que has sufrido cuidando la casa y a los viejos sola». Suspiré, cerrando los ojos. ¿Compensarme? No quería su dinero, solo quería no sentirme tan sola en el mundo. Quería recuperar a la única persona que compartía mis recuerdos de infancia, el único testigo de que alguna vez fuimos felices. «No tengo ropa para ir a sitios finos, Roberto», admití, con la vergüenza quemándome las mejillas. «Tonterías, eres mi hermana, ponte lo que quieras. Te espero el viernes en el Palacio de Cristal a las 8. Por favor, Elena, no me niegues la oportunidad de pedirte perdón mirándote a los ojos. Es lo único que necesito para morir en paz». Colgué el teléfono con las manos temblando, pero esta vez de emoción. Me levanté y fui al espejo del pasillo. Vi mis arrugas, mi pelo gris recogido en un moño severo, mi ropa sencilla, pero en mis ojos había una chispa que creía extinta. «Va a pedirme perdón», pensé. «La familia se va a unir de nuevo». Pasé los siguientes 2 días en un estado de nerviosismo febril. Saqué mi viejo abrigo de lana del fondo del armario, ese que olía a naftalina y encierro, y lo cepillé con cuidado hasta que me dolieron los brazos. Remendé el forro de mi bolso, me lavé el pelo y me puse un poco de colorete que guardaba desde hacía una década. Me sentía como Cenicienta preparándose para el baile, ignorando que el carruaje era una calabaza podrida y que el príncipe venía con un puñal bajo la capa. Le conté a la vecina, doña Marta. «Roberto ha vuelto», le dije, con orgullo. «Me va a llevar a cenar». Ella me miró con desconfianza, con esa sabiduría de quien ha visto demasiadas desgracias. «Tú no lo conoces», la defendí, ciega de esperanza. «Es mi hermano, la sangre llama». La sangre llama, sí, pero a veces llama a los tiburones. Salí de casa esa noche bajo una llovizna fina, protegiendo mi peinado con un pañuelo. Tomé 2 autobuses para llegar a la zona rica de la ciudad. Mientras miraba por la ventanilla empañada, imaginaba el abrazo. Imaginaba a Roberto diciendo: «Ven a vivir conmigo, hermana, descansa».
Imaginaba, incluso, que tal vez él sabía algo de Julián, que tal vez podría ayudarme a encontrar a mi hijo. Llegué al restaurante con el corazón rebosante de amor y expectativas. Me alicé el abrigo, levanté la barbilla y empujé la pesada puerta de cristal, sin saber que estaba entrando en la boca del lobo, sin saber que la única persona que intentaría salvarme sería una mesera desconocida con miedo en los ojos. Y ahora, agazapada tras este helecho, viendo a mi hijo brindar por mi locura, desearía no haber contestado nunca ese maldito teléfono. Desde mi escondite detrás de la maceta de helechos falsos, mis ojos no podían apartarse de Julián. Se veía tan elegante, tan ajeno a la mujer que temblaba a solo 5 metros de él. Llevaba un reloj plateado en la muñeca, uno grueso y brillante que reflejaba las luces de las lámparas de araña. Ver ese reloj fue como recibir una puñalada en el costado. Me recordó el día de su graduación de secundaria, cuando vendí los aretes de oro de la abuela, lo único de valor que me quedaba, para comprarle un reloj sencillo de correa de cuero. Él me miró aquel día con desdén y dijo: «Gracias, mamá, pero los chicos usan digitales ahora». Nunca se lo puso. Ahora, viéndolo reír con esa copa de cristal en la mano, sentí el sabor metálico de la bilis en la boca. El aire acondicionado del restaurante me calaba los huesos, o tal vez era el frío que emanaba de mi propio corazón roto. «No será difícil», escuché decir a Roberto, su voz resonando con esa seguridad arrogante que siempre tuvo. El médico ya firmó el preinforme: demencia senil incipiente. Con eso y un par de testimonios sobre su comportamiento errático, el juez nos dará la tutela de los bienes antes de que termine el mes. Me llevé una mano al pecho, apretando la tela rugosa de mi vestido. ¿Comportamiento errático? ¿Se referían a las veces que salía a la calle en bata buscando al gato que murió hace 2 años? Sí, lo hacía, pero era de soledad. Era porque el silencio de esa casa enorme me comía viva y necesitaba sentir que cuidaba de alguien, de algo. No estaba loca, estaba sola. Estaba terriblemente sola porque ellos me habían abandonado. Julián asintió mientras cortaba un trozo de carne sangrante. El jugo rojo manchó el plato de porcelana blanca. «Ella me llama a veces a las 3 de la mañana», dijo mi hijo, y tuve que morderme el labio hasta hacerme daño para no gritar mentira. Yo nunca lo llamaba de madrugada. Él había cambiado su número hace 3 años y nunca me dio el nuevo. La última vez que hablé con él fue para decirle que tenía una gotera en el techo y que no tenía dinero para arreglarla. Él me dijo: «No tengo tiempo para tus dramas, mamá, arréglalo tú», y colgó. «Exacto», continuó el abogado, un hombre calvo con cara de reptil. «Diremos que te acosa, que se olvida de cerrar el gas. La casa es un peligro para ella y para el vecindario. Es un acto de caridad en realidad. La venderemos a la constructora. El terreno vale una fortuna». La casa, mi casa, no era un palacio, Dios sabe que no. Era una estructura vieja con corrientes de aire que silbaban en invierno y tuberías que gemían. Pero en esas paredes estaba la altura de Julián marcada con lápiz en el marco de la puerta de la cocina. Estaban las manchas de humedad que papá prometió pintar antes de morir. Estaba el olor a guiso de los domingos impregnado en la madera. Querían demoler mi vida, convertir mis recuerdos en escombros y polvo para levantar un edificio de apartamentos modernos. Sentí una náusea profunda, un mareo que me obligó a cerrar los ojos. Recordé las noches de invierno, esas noches crueles en las que el dinero no alcanzaba para el gasoil de la calefacción. Yo me ponía 3 suéteres y me acostaba vestida, tiritando bajo las mantas, pero me aseguraba de que en la habitación de Julián hubiera una estufa eléctrica encendida toda la noche. Comía sopas aguadas hechas con huesos de pollo hervidos 3 veces para que él pudiera llevar un sándwich de jamón y queso al colegio y no sintiera vergüenza frente a sus amigos ricos. «¿Y qué haremos con ella físicamente?», preguntó Julián, limpiándose la comisura de los labios con una servilleta de tela inmaculada. No había ni un rastro de preocupación en su tono, solo una curiosidad logística, como quien decide dónde guardar un mueble viejo que estorba.
Hay una residencia estatal en las afueras, respondió Roberto, sirviéndose más vino. No es el Ritz, claro, huele a orina y a desinfectante barato, pero tendrá una cama y 3 comidas. Es más de lo que merece después de cómo nos trató. ¿Cómo los traté? Las lágrimas, calientes y furiosas, empezaron a rodar por mis mejillas, cayendo sobre el cuello de mi abrigo remendado. Me privé de todo. No me compré un vestido nuevo en 20 años. Mis manos están deformadas por la artrosis de tanto fregar pisos ajenos para pagar la universidad de Julián, esa carrera de la que nunca me invitó a la graduación porque no había suficientes entradas. Cuidé a nuestros padres, a los míos y a los de Roberto, cambié pañales de adultos, limpié vómitos, sostuve manos moribundas mientras Roberto viajaba por Europa mandando postales que decían «Ojalá estuvieras aquí». Yo fui el escudo, la enfermera, la sirvienta y el banco, y ahora era el estorbo. La mesera, la chica que me había salvado, pasó cerca de mi escondite con una bandeja llena de copas sucias. Me vio agazapada, llorando en silencio, una vieja ridícula escondida entre plantas de plástico. Sus ojos se llenaron de una compasión que me dolió más que el desprecio de mi familia. Se detuvo un segundo, fingiendo acomodar una silla. «Señora», susurró sin mover apenas los labios, mirando al frente, «van a pedir el postre. Después de eso, el señor de azul va a llamar a la policía para decir que usted lo está acosando si aparece. Tienen planeado hacer un escándalo para que haya un reporte policial. Es la prueba que necesitan. Váyase, por favor». La chica tenía razón. Esto no era una cena, era una emboscada. Querían provocarme, querían que la vieja loca gritara y llorara en público para tener el papelito oficial que dijera que yo era inestable. Miré a Julián una vez más. Estaba riendo de un chiste del abogado, echando la cabeza hacia atrás, mostrando esa garganta que yo había besado tantas veces cuando era un bebé. Esa risa fue el sonido final de algo rompiéndose dentro de mí. No era el corazón, no, el corazón ya estaba hecho polvo. Lo que se rompió fue la venda de los ojos. Me miré las manos. Eran manos de trabajadora, manos duras, manos que sabían lo que era el sacrificio. Las manos de Julián eran suaves, manos que solo sabían recibir. Me ajusté el bolso. Sentí el peso de mis llaves, de mi monedero casi vacío, de mi documento de identidad. Todo lo que yo era cabía en ese bolso viejo. Ellos pensaban que yo era débil, pensaban que era una viejecita frágil que se rompería con el primer grito. Pero se olvidaban de algo, se olvidaban de quién les había enseñado a caminar, se olvidaban de que yo había sobrevivido al hambre, al frío y a la muerte de todos los que amaba, sin derramar una lágrima delante de nadie para no preocuparlos. El dolor seguía ahí, agudo, lacerante, como un hierro al rojo vivo en el pecho. Pero, extrañamente, junto al dolor, empezó a nacer otra cosa, un calor distinto. No era el calor del amor maternal, era el calor de la dignidad ultrajada. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, con rabia, emborronando el poco maquillaje que me había puesto con tanta ilusión. No les daría el gusto, no les daría su espectáculo, no me verían salir esposada o gritando como una desquiciada. Di un paso atrás, alejándome de la columna, pisando con cuidado sobre la alfombra gruesa para no hacer ruido. Mi cuerpo pesaba 1 tonelada, cada paso era un esfuerzo titánico, como caminar bajo el agua. La imagen de ellos brindando se quedó grabada en mi retina, los depredadores celebrando la caza antes de tiempo. Me dirigí a la salida de servicio que la mesera me había señalado con la mirada. Al empujar la puerta trasera y sentir el aire frío y húmedo de la noche en mi cara, el olor a basura de los contenedores del callejón me pareció más limpio, más puro que el aire perfumado de aquel salón. Me apoyé contra la pared de ladrillo, respirando agitadamente, sintiendo cómo la lluvia empezaba a mojarme el abrigo de lana. Estaba sola en un callejón oscuro, traicionada por mi propia sangre, sin dinero y a punto de perder mi casa. Debería haberme sentido acabada, pero mientras la lluvia lavaba la laca de mi pelo y el rímel de mis ojos, me enderecé. Julián había dicho que yo estaba sola. Roberto había dicho que yo era débil. Mañana descubrirían que la soledad me había hecho mucho más fuerte de lo que ellos podrían imaginar en sus pesadillas.
La lluvia había cesado, dejando paso a un amanecer gris y lechoso que se colaba por las persianas rotas de mi salón, iluminando el polvo que flotaba en el aire como fantasmas de tiempos mejores. No había dormido. Pasé la noche sentada en mi vieja butaca de terciopelo raído, con la taza de té vacía entre las manos, mirando la puerta de entrada como si fuera la boca de un monstruo a punto de devorarme. El silencio de la casa, que antes me parecía una tumba, ahora se sentía como un refugio frágil, un castillo de naipes a punto de ser derribado por un soplido. Y el soplido llegó a las 9 en punto. El chirrido de unos frenos en la calle rompió la quietud. No fue un coche cualquiera, fue el sonido pesado y autoritario de motores caros. Me levanté con dificultad, mis articulaciones protestando por la humedad y la vigilia, y me acerqué a la ventana, descorriendo apenas 1 milímetro la cortina. Eran 2 coches negros, brillantes, obscenos en su pulcritud frente a las fachadas despintadas de mi barrio. De uno bajó Roberto, ajustándose la corbata con impaciencia. Del otro, mi hijo Julián. Pero no venían solos. Un hombre con un maletín de herramientas y otro vestido con una bata blanca inmaculada los acompañaban. Un cerrajero y un médico. Mi corazón dio un vuelco violento contra mis costillas. No iban a esperar a la orden judicial. Venían a tomarlo todo por la fuerza. «Elena», la voz de Roberto retumbó, amplificada por la quietud de la mañana. «Elena, abre, sabemos que estás ahí. Traemos al doctor para que te revise, hermana. Es por tu bien». No respondí. Me quedé petrificada, abrazándome a mí misma, sintiendo cómo el frío del miedo me subía por los tobillos. Entonces comenzaron los golpes, puñetazos secos, duros contra la madera vieja que había barnizado mi padre hace 40 años. «Mamá», gritó Julián. Su voz no tenía cariño, tenía la urgencia irritada de quien llega tarde a una reunión importante. «Mamá, deja el drama, los vecinos están mirando, abre o tiramos la puerta». Y era verdad. Escuché el murmullo fuera. Doña Marta, la señora del 4B, y el viejo Gregorio que barría la acera se habían acercado. Podía imaginar sus caras de lástima, sus susurros. Pobre Elena, al final sí que perdió la cabeza. La humillación me quemó las mejillas más que cualquier bofetada. Mi propia sangre me estaba exhibiendo como a un animal de circo en mi propio porche. «Proceda», escuché ordenar a Roberto con frialdad. El sonido del taladro perforando la cerradura fue el sonido más doloroso que había escuchado en mi vida. Fue como si me estuvieran taladrando el pecho. El metal gimió, la madera crujió y con un golpe seco la puerta cedió. Entraron en tromba, llenando mi pequeño salón con su presencia avasalladora, sus colonias caras y su prepotencia. Julián fue el primero en verme. Me miró con una mezcla de asco y triunfo, barriendo con la vista mi bata de casa desgastada y mis zapatillas de paño. «Mírate, mamá», dijo, negando con la cabeza. «Estás hecha un desastre. La casa huele a cerrado. Esto es insalubre. ¿Doctor lo ve? No puede valerse por sí misma». El médico, un hombre joven que ni siquiera me miró a los ojos, sacó una jeringuilla de su maletín. «Solo es un sedante suave, señora, para los nervios. Vamos a ir a un lugar donde la cuidarán mejor». «No estoy loca», dije, y mi voz salió ronca pero firme. «Y esta es mi casa. Salgan de aquí». Roberto soltó una carcajada seca, sin humor. Caminó por el salón como si ya fuera el dueño, tocando mis figuras de porcelana con desdén. «Elena, por favor, no hagas esto más difícil. Julián, empieza a meter lo esencial en bolsas, la ropa limpia. Lo demás se tira. La empresa de limpieza vendrá mañana a vaciar todo esto». Julián asintió y se dirigió a mi habitación. Intenté detenerlo, di un paso adelante, pero el médico me bloqueó el paso con suavidad fingida. «Tranquila, señora Elena». Escuché el ruido de cajones abriéndose y cerrándose con violencia, el sonido de mi intimidad siendo violada. Y entonces Julián salió de mi cuarto arrastrando una bolsa de basura negra. Se detuvo frente a la vieja máquina de coser Singer que presidía el rincón del comedor. Esa máquina, donde había cosido sus disfraces de carnaval, donde había remendado sus pantalones hasta que parecían nuevos, donde había pasado noches enteras cosiendo para la calle para pagar sus libros de medicina.
Esto es basura, dijo Julián, dando una patada a la pata de hierro forjado de la máquina. Pesa 1 tonelada y ocupa espacio. Al contenedor. El golpe metálico resonó en la habitación, y algo dentro de mí hizo clic. No fue un sonido, fue una sensación física, como si un hueso mal colocado volviera a su sitio de golpe. El miedo se evaporó, la tristeza se secó instantáneamente. Miré a mi hijo, ese hombre alto y fuerte que yo había alimentado con mi propia hambre, pateando la herramienta que le había dado de comer. Miré a mi hermano, calculando los metros cuadrados de mi salón con codicia. Y de repente los vi como lo que eran, pequeños, minúsculos, patéticos. Me solté del agarre del médico con un movimiento brusco que lo tomó por sorpresa. Me alicé la bata, levanté la barbilla y clavé mis ojos en los de Roberto. Ya no eran los ojos de la hermana sumisa, eran los ojos de mi madre cuando defendía a sus crías. Eran los ojos de una superviviente. «Si tocas esa máquina, Julián», dije, y mi voz bajó 1 octava, volviéndose gélida, metálica, «te juro por la memoria de tu abuela que te arrepentirás cada día del resto de tu vida». Julián se detuvo, con la bolsa de basura en la mano, sorprendido por el cambio de tono. Hubo un silencio denso. Roberto frunció el ceño. «¿Nos estás amenazando, Elena?», se burló Roberto, acercándose. «¿Con qué? ¿Con tus agujas de tejer? No tienes dinero, no tienes abogado, y en 1 hora estarás camino al psiquiátrico». Sonreí. Fue una sonrisa triste, pero terrible. Una sonrisa que no les gustó nada. «Tienen razón. No tengo dinero», admití, caminando despacio hacia la cocina. Ellos me siguieron con la mirada, confundidos. Pero tienen un error de cálculo. Piensan que soy estúpida porque soy pobre. Piensan que durante estos 15 años, cuidando a papá y a mamá, limpiando sus excrementos y escuchando sus delirios, no escuché nada más. Me detuve frente a la despensa. Me agaché, ignorando el dolor de mis rodillas, y aparté un saco de patatas viejo. Debajo, una de las baldosas estaba suelta. La levanté con las uñas, rompiéndome una en el proceso, pero no sentí dolor. Saqué una caja de metal oxidada, una vieja caja de galletas danesas que había estado ahí desde antes de que Julián naciera. «¿Qué es eso?», preguntó Julián, soltando la bolsa de basura. La curiosidad pudo más que su arrogancia. Me levanté, sacudiendo el polvo de la caja. La abracé contra mi pecho como si fuera un escudo. Dentro no había galletas, dentro estaba la salvación y la condena de ellos. «Papá no estaba tan senil como creíais cuando murió», dije suavemente, acariciando la tapa oxidada. «Y mamá sabía que tú, Roberto, nunca vendrías al funeral. Y sabía que tú, Julián, te avergonzabas de nosotros. Hace 10 años, cuando papá tuvo aquel momento de lucidez antes del final, llamamos al notario. Vino aquí, a esta cocina. Tomamos café en estas mismas tazas que ahora despreciáis». Vi cómo el color desaparecía de la cara de Roberto. El abogado reptiliano que llevaban dentro empezó a oler la sangre. «¿De qué hablas? El testamento es claro. La casa es a partes iguales», balbuceó mi hermano, pero su voz temblaba. «El testamento que vosotros tenéis es de 1998», respondí, abriendo la caja metálica. El olor a papel viejo y lavanda salió de ella. Saqué un sobre lacrado, grueso, pesado. Lo sostuve en alto, como una espada. «Este es el último. Hológrafo, firmado, testado y registrado en un protocolo notarial que vuestros abogados de ciudad no se molestaron en buscar porque asumieron que unos viejos pobres no sabían de leyes». Di un paso hacia ellos. Julián retrocedió instintivamente. «En este sobre», continué, sintiendo cómo el poder fluir por mis venas, caliente y embriagador, dice que esta casa no es herencia. Esta casa fue una donación en vida, a cambio de cuidados. Es mía, 100% mía. Y no solo eso». Hice una pausa dramática, disfrutando del terror en los ojos de Roberto. «Aquí están también los recibos de los préstamos que papá pidió para tapar tu desfalco en el banco hace 20 años, Roberto. Esos que dijiste que habías pagado. Papá guardó cada letra. Si esto sale a la luz, no solo no tendrás la casa, irás a la cárcel por fraude». El silencio en la habitación era absoluto. Se podía escuchar el goteo del grifo. El médico guardó la jeringuilla lentamente. «¿Decías que estaba loca, hijo?»,
Le pregunté a Julián, mirándolo con una decepción infinita. Quizás sí, loca de amor por haberos protegido tanto tiempo. Pero la locura se me acaba de curar de golpe. Señalé la puerta destrozada con el dedo, un gesto imperioso, de reina en su castillo en ruinas. Tenéis 5 minutos para salir de mi propiedad antes de que llame a la policía, y esta vez la denuncia la pondré yo, y no será por ruidos molestos. Roberto se quedó con la mano extendida en el aire, congelado, como una estatua de cera derritiéndose bajo el calor de mi revelación. Sus ojos iban del sobre amarillento a mi rostro, buscando un rastro de duda, una señal de que yo estaba fanfarroneando. Pero no encontró nada más que una certeza de granito. El silencio en la cocina se volvió espeso, cargado de polvo y de verdades que habían estado ocultas bajo las alfombras durante décadas. Vi cómo una gota de sudor frío bajaba por la sien de mi hermano, trazando un camino brillante sobre su piel flácida. El médico, sintiendo que el aire se había vuelto irrespirable y peligroso, cerró su maletín con un clic discreto y retrocedió hacia la puerta destrozada, murmurando una excusa que nadie escuchó. «Déjame ver eso», graznó Roberto, con la voz estrangulada, dando un paso vacilante hacia mí. Su arrogancia se había evaporado, dejando a la vista a un hombre viejo y asustado. «Ni un paso más», ordené. Mi voz no se alzó, no hizo falta, salió desde el diafragma, con la autoridad de quien ha fregado los suelos de esta casa durante 40 años y conoce cada crujido de la madera. Si te acercas, grito, y tengo los pulmones muy fuertes, hermano. Doña Marta ya está en el pasillo, y sabes que su yerno es comisario. Julián, que había estado mirando la escena con la boca entreabierta, pareció despertar de un trance. Su mirada calculadora voló hacia su tío. Vi el momento exacto en que la codicia se transformó en pánico. Se dio cuenta de que el barco se hundía y, como la rata que había demostrado ser, se preparó para saltar. «Tío», dijo Julián, con un tono acusador, alejándose de Roberto, «tú me dijiste que todo estaba arreglado, me dijiste que la casa era nuestra, me hiciste firmar papeles para la constructora. ¿Qué significa esto del fraude?» Roberto se giró hacia él, con los ojos inyectados en sangre, acorralado. «Cállate, imbécil», le espetó. «Todo esto es una locura de tu madre. Ese papel debe ser falso. Papá no tenía la cabeza bien al final». «Papá tenía la cabeza mejor que tú y yo juntos», intervine, apretando el sobre contra mi pecho, sintiendo el latido de mi corazón a través del papel. «Papá sabía que robabas dinero del banco para pagar tus apuestas, y mamá lloraba todas las noches porque sabía que su hijo mayor era un ladrón. Pero te perdonaron, pagaron tu deuda hipotecando su vejez. Y tú se lo pagas intentando echarme a la calle como a un perro». Saqué una fotocopia del interior del sobre. La original estaba bien guardada en otro lugar, no era tonta, y la arrojé sobre la mesa de la cocina, entre las migas de pan y la cafetera fría. El papel planeó suavemente antes de aterrizar frente a ellos. «Ahí está», dije, señalando el documento con un dedo tembloroso por la adrenalina. «La confesión de deuda firmada por tu puño y letra en el 95, reconociendo el desfalco y aceptando la donación de la casa a mi nombre como pago y compensación por mis cuidados. Está notariado, Roberto. Si intentas incapacitarme, este papel llega al juez mañana mismo. Y créeme, a tu edad, la cárcel es muy fría». Roberto tomó el papel. Sus manos temblaban tanto que la hoja vibraba, produciendo un sonido sisante. Leyó las primeras líneas y su rostro se volvió del color de la ceniza. Se dejó caer en una de las sillas de paja, derrotado, encogiéndose sobre sí mismo hasta parecer minúsculo. Julián miró a su tío hundido y luego me miró a mí. En sus ojos vi un destello de algo que intentaba parecerse al arrepentimiento, pero que yo sabía que era solo supervivencia. Dio un paso hacia mí, con las manos abiertas, mostrando las palmas suaves que nunca habían trabajado. «Mamá». Su voz se quebró, ensayando esa lástima que usaba cuando quería dinero para un coche nuevo. «Yo no sabía nada de esto. El tío me engañó. Me dijo que estabas mal, que te hacías daño a ti misma. Yo solo quería protegerte. Soy tu hijo, mamá, tu Julián».
Esa palabra, Julián, que antes era música para mis oídos, ahora sonaba hueca. Me miró esperando que yo me derritiera, que abriera los brazos y le dijera: «Todo está bien, mi niño», como había hecho 1000 veces antes. Esperaba que la madre sacrificada, la mártir, apareciera para salvarlo de su propia inmundicia. Pero esa mujer había muerto anoche en un restaurante de lujo. Le sostuve la mirada. Mis ojos se llenaron de lágrimas, sí, porque el dolor de un hijo es un dolor que no se cura nunca, pero no dejé que ninguna cayera. «Tú no querías protegerme», dije suavemente, con una tristeza infinita. «Tú querías vender los ladrillos que protegieron tu sueño cuando eras niño. Tú brindaste por mi muerte en vida, Julián. Te vi reírte mientras tu tío decía que me encerrarían». «Mamá, por favor», intentó tocarme el brazo. «No me toques», grité, y el sonido rebotó en los azulejos. Me aparté como si su tacto quemara. «Tienes manos de extraño, manos ingratas». Crié a un hombre, pero veo a un desconocido. Caminé hacia la puerta destrozada y la señalé con un gesto amplio, dramático y definitivo. «Lárgate, llévate a tu tío y lárgate de mi casa. No quiero vuestro dinero, no quiero vuestras disculpas falsas y no quiero veros nunca más». «Pero mamá, no tengo dónde ir. Dejé el apartamento del norte pensando que...» balbuceó Julián, revelando su verdadera preocupación. «Tienes salud y tienes juventud», le corté. «Búscate un trabajo, aprende lo que cuesta ganar el pan, y cuando seas un hombre de verdad, quizá, solo quizá, puedas volver a tocar esta puerta. Pero hoy no. Hoy no tienes madre». Roberto se levantó penosamente, apoyándose en la mesa como un anciano decrépito. No me miró. La vergüenza era un manto pesado sobre sus hombros. Agarró a Julián por la manga de su traje caro y tiró de él. Julián me miró una última vez, con los ojos húmedos, pero yo me mantuve firme, como un roble viejo que ha resistido demasiadas tormentas. Salieron de la cocina, cruzaron el pasillo donde sus fotos de infancia aún colgaban en las paredes y desaparecieron por el hueco de la puerta rota. Escuché el motor de los coches arrancar segundos después, un sonido furioso que se alejó calle abajo, llevándose con él la toxicidad que había envenenado mi vida. Cuando el silencio volvió, fue atronador. Me quedé de pie en medio de la cocina, temblando de pies a cabeza. La adrenalina me abandonó de golpe y sentí que las piernas me fallaban. Me dejé caer en mi vieja butaca, esa que Julián quería tirar a la basura. Cerré los ojos y respiré. El aire olía a café rancio y a humedad, pero por primera vez en años olía a libertad. No sentí alegría, no todavía. Sentí un vacío inmenso, el hueco que dejan los tumores cuando se extirpan. Dolía, sangraba, pero sabía que ahora podría empezar a sanar. Unos toques suaves en el marco de la puerta me hicieron abrir los ojos. Era doña Marta, la vecina. Llevaba una bata de flores y traía una caja de herramientas en la mano y un termo en la otra. Me miró con esa comprensión profunda que solo tienen las mujeres que han vivido mucho. «Se han ido», dijo simplemente. No preguntó, no chismeó, solo constató el hecho. «Se han ido», repetí, y al decirlo, las lágrimas finalmente brotaron. No eran lágrimas de desesperación, sino de alivio. Lloré por el hermano que perdí hace mucho, lloré por el hijo que no supe criar, y lloré por la mujer que había dejado de ser para complacer a todos. Marta entró, dejó el termo sobre la mesa y se acercó a mí. Me rodeó con sus brazos regordetes y cálidos, oliendo a talco y a guiso. Me dejé abrazar, sollozando contra su hombro, soltando todo el veneno acumulado. «Ya pasó, Elena, ya pasó», me susurró, acariciándome la espalda. «Ahora vamos a arreglar esa cerradura. Mi nieto viene en camino con bisagras nuevas». Una hora después, el sol del mediodía entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. La puerta estaba reparada, un parche de madera nueva sobre la vieja, una cicatriz de batalla que luciría con orgullo. Me senté a la mesa, sola. Marta se había ido a preparar el almuerzo, prometiendo volver con sopa. Me serví una taza de café recién hecho, humeante, negro y fuerte. Mis manos, deformadas por el trabajo y la edad, abrazaron la cerámica caliente.
Sentí el calor penetrar en mis palmas, viajando por mis brazos hasta llegar a ese lugar frío en mi pecho. Miré a mi alrededor. Las paredes desconchadas, el suelo gastado, la máquina de coser en el rincón. Todo era viejo, todo estaba usado. Pero era mío, nadie me lo podía quitar. Nadie me podía decir cuándo dormir o qué comer. Me llevé la taza a los labios y di un sorbo largo. El sabor amargo y reconfortante me llenó la boca. Cerré los ojos y sentí el sol en la cara, una caricia tibia y dorada. No tenía dinero, no tenía familia, al menos no de sangre. Pero mientras escuchaba el sonido de los pájaros en el patio y sentía el latido tranquilo de mi propio corazón, me di cuenta de que era la mujer más rica del mundo. Tenía paz. Y esa paz, ganada a pulso y defendida con garras, sabía mejor que cualquier banquete en un palacio de cristal.